construyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Bueno, vamos a orar. Buen Dios, qué hermoso es vernos como lo que somos, tus hijos. Y qué precioso es verte como quien eres, nuestro Padre y nuestro Dios. Hoy estamos en este lugar con este ánimo precioso de vivir la iglesia y de ser iglesia. Es por ello que nos acercamos confiados a este texto, pensando en que cumplirá su propósito en nosotros. Nos instruirá en justicia, animará nuestra fe, consolará nuestro corazón y nos corregirá. Ayúdanos pues a ver a Cristo con más claridad en esta mañana, a ver a tu precioso Hijo, al amado de las naciones, más hermoso, más esplendoroso, más majestuoso, más grande, más claro en esta mañana. Espíritu Santo, por favor, ilumina nuestro entendimiento mientras caminamos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, yo sé que en la vida que tenemos, pues yo tengo 46 años, a punto de cumplir 47. Yo sé que las mujeres son las que niegan la edad, pero yo creo que ya hay hombres que la niegan. Yo quiero decir que tengo 25 con 26, ya me voy a poner uno menos. 26 con 20 de experiencia. Entonces, en nuestro proceso de vida, desafortunadamente hemos vivido y experimentado muchas fallas a la palabra, que hacemos convenios con personas y nos quedan mal. ¿A usted le ha pasado eso? Que nos quedan mal, ¿cierto? A veces, cuando éramos pequeños, un amigo, yo recuerdo que por allá a los 11 años, estaba montando en bicicleta con un amigo y estábamos tratando de saltar unos adobes. Entonces él me dice, yo lo hago en tu bicicleta, y yo no hago en la suya. Entonces me dice, no, yo lo hago en la suya y si la daño, yo le pago. Pues esta es la hora que no ha podido pagarme mi pobre tenedor. Me lo dobló inmediatamente. Casi que se perdió la amistad de cuenta de un tenedor a los 11 años. Entonces, infortunadamente, en este mundo caído que vivimos, hemos visto mucha falta a la palabra. Y también lo hemos vivido en casa, con nuestra familia, ¿no? A veces con nuestra esposa o de nosotros hacia otros, faltando, présteme que yo le pago, y ahí está sumando la cuenta, ¿no? Ahí voy, vaya anotando, ¿cierto? Entonces, esa falta a la palabra es algo que nosotros infortunadamente hemos experimentado mucho a lo largo de los años. Aún en el trabajo, ¿cuántos han tenido jefes que le han echado el cuento y lo tienen ahí contentico y le echan el cuento y le echan el cuento y salieron de la empresa y nunca pasó nada de lo que el jefe había prometido? ¿Nos ha pasado o no? También, ¿qué me dicen ustedes este tema? Yo sé que es candente y no voy a hacer proselitismo, pero ¿cómo le parecen los políticos? Ay, Dios mío, cuando ellos empiezan a hacer sus procesos de campaña, todo lo que nos prometen, y vaya si se acuerdan después de que son elegidos. No, eso no pasa, no se acuerdan. Entonces, viendo esta realidad tan común entre nosotros, de faltar a la palabra, infortunadamente así no debería ser, pero así es. Viendo eso, es apenas lógico que usted y yo nos cueste mucho creer en la palabra. O usted negocia fácilmente hoy en día sin hacer documentos de contratos, ¿cierto que no? Es difícil para nosotros, por ejemplo, hacer un negocio sin una compraventa o sin una promesa de que si no pagan cierto tiempo, es difícil. Hoy ya nosotros no creemos en la palabra de los otros. Así sean familiares, eso que si son familias, yo creo que 2 compraventas. Recomendación. Entonces, mis hermanos, es normal para nosotros sufrir con eso. Pero en medio de esa realidad que vivimos en este mundo caído, nosotros observamos que el Dios que tenemos se comunica con nosotros a través de promesas.
Y eso lleva a la primera propuesta que yo quiero tenerles en esta mañana para pensar. Y es que pensemos juntos en que estamos llamados a creer en las promesas de Dios. Estamos llamados a creer en las promesas de Dios. Piense eso un poquito. Este muchacho, ¿por qué viene a decirnos eso como tan lógico, como tan obvio? Yo creo que hoy usted tenga como esta capacidad de conmigo tener esta mente de niño y estar abierto a lo que el Señor quiere ayudarnos a entender. Antes de entrar con mi argumento profundo de por qué estamos llamados a creer en las promesas de Dios, yo quiero también hacer una claridad, que como iglesia bautista reformada que somos, nosotros tenemos una forma de definir la fe de manera práctica, y es que la fe para nosotros se mueve en dos direcciones. Una fe que es la fe que nos cita Efesios 2, capítulo 2, verso 8, donde dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, ¿cierto? Que no es nuestra, sino que es ¿qué? Es don de Dios. Entonces tenemos una fe que es nuestra fe, la fe que recibimos del Padre, que es una fe para salvación, que esa es la fe, esa fe don, esa fe regalo de Dios. Esa es la fe que tenemos. Y por medio de esa fe nosotros reconocemos que somos salvos. Pero nosotros debemos considerar algo más, y es que la fe es algo que debe movernos a nosotros. La fe nos obliga a responder, porque nuestra fe, aunque no es por obras, ¿usted entiende eso? ¿Por qué nuestra fe no es por obras? Podemos recordar un segundo que nuestra fe no es por obras nuestras. Nuestra fe es por la obra de Cristo. Porque en este ejercicio precioso que ha hecho el Señor a través de Jesucristo, tomó nuestro lugar de pecadores en la cruz para colocarse Él en esa sustitución. Entonces, por esa fe salvadora nosotros creemos que Cristo murió por nosotros y nos dio salvación, y todo lo que cantábamos en la mañana de hoy. Entonces nos santificó, entonces vemos cómo nos apartó para Él, cómo nos llamó su pueblo preciosamente. Es esa fe para salvación. Pero el libro de Santiago, la carta a Santiago, nos dice que nuestra fe sin obras es muerta, es vacía. Pero si es por obras, es decir, la fe sin obras es muerta. Santiago 2:14. Entonces, frente a esto que estamos pensando, cuando yo te estoy llamando a que estamos llamados a creer en las promesas de Dios, usted puede hacerse esta pregunta, de pronto en este momento, pero sí en el almuerzo. Usted es de esos que sale de la iglesia y sigue meditando en la palabra, o por allá el miércoles a las 11 de la noche, ¿cómo así? Usted hace esa pregunta y dice, si la fe viene de Dios, ¿por qué el pastor pone a una persona a enseñar que yo debo creer en las promesas de Dios? Si la fe viene de Dios, entonces, ¿cómo es eso? ¿Sí suena como a una disyuntiva o solo yo? Uno podría y resulta es que la fe para salvación llegó de Dios, pero la forma en que tú respondes a la fe que Dios te ha dado es tu responsabilidad. Eso habla un poquito como de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios, en su grandeza, en su majestuosidad, en su soberanía, en su divina providencia, nos llamó y nos ha dado el querer como el hacer. Pero usted y yo debemos responder. Nosotros no debemos ser estos como un mueble que simplemente lo revistieron, lo pintaron y ya se quedó ahí. Y aún el mueble cumple su función estando ahí. Nosotros somos llamados por Dios, revestidos por Cristo, pero también somos llamados a algo que cantábamos ahorita, y es santificación. Es una respuesta, es una fe en respuesta. Entonces, sigamos leyendo el texto. Al principio, en Josué capítulo 1, ustedes estuvieron leyendo eso. Dice, mi siervo ha muerto, Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza el Jordán, tú y todo este pueblo. Estoy en Josué capítulo 1, versos de 2 al 5. A la tierra que yo les doy a los israelitas, todo lugar que pise la planta de tus pies, les
les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés, desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande, que hasta hacia la puesta del sol será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te abandonaré, ni te dejaré. Qué precioso eso, ¿no? Entonces, antes de pensar un poquito en esta porción, ¿qué es lo que estamos viendo en Josué capítulo 21? Yo quiero dar una claridad. De pronto, ustedes seguramente ya lo saben, pero ¿usted ha escuchado personas decir que todo lo que pise la planta de mis pies será mío? ¿Sí o no? Que se va a abrir una finca, entonces se quita los zapatos para reclamarla, ¿cierto? Bueno, yo quiero hacer una salvedad, y es que eso que dice el texto sobre la planta de los pies tiene un contexto geográfico, y ahí le dan los límites. Todo lugar que pise la planta de tus pies, versículo siguiente, desde el desierto hasta el Líbano, del río Éufrates, eso tiene una georreferenciación. Eso fue ahí. Ahora usted me dirá, mira Giovanni, casualmente voy para el Líbano la semana entrante, me quito los zapatos. No, porque también tenía un momento en la historia del pueblo de Israel. Por tanto, eso no es que una promesa, no es algo que Dios nos esté llamando a hacer, no es que usted va a ir al concesionario y se va a ver el carro sin zapatos para poderlo reclamar. No, eso no. Eso no es algo que la palabra del Señor nos instruya. Básicamente aquí hubo un tiempo específico y fue una declaración donde Dios está diciendo, de aquí para allá todo lo que usted pise es de ustedes. Pero eso está respondiendo a la promesa que Dios mismo había hecho desde Génesis. Cuando vemos en el llamado a Abraham, esa promesa que hace a través del pacto abrahámico en Génesis 15, o el momento de la liberación del pueblo de Israel con Moisés en Éxodo 3, vemos ese pueblo de Dios acompañado hacia una tierra que Dios ha prometido, que es ese Canaán. Es el pueblo que Dios ha prometido, es esa tierra que Dios ha prometido a su pueblo. Entonces, mis hermanos, volvemos. En Josué 1, Dios está diciendo esto, pero usted y yo estamos leyendo en el capítulo 21, versículo 43 al 45, de esta manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Qué precioso eso, ¿no? Y en el 45, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Pensemos en esto por un segundo. Dios, todo lo que ha prometido, lo cumple. Todo lo cumple. Eso es un Dios de pactos. Y entonces, cuando empezamos a leer, yo les dije, el ancla de la obediencia en el presente, podríamos decir, se sostiene en las promesas de Dios. Esa ancla que le colocamos como título a este bosquejo, esa ancla de mi obediencia hoy, se sostiene. Recuerde que la ancla que es en el barco, esto que sostiene el barco en medio de las mareas, de las dificultades, de la adversidad, pero está sostenida, y aquí estamos leyendo, en las promesas de Dios, porque todas se cumplen. Las palabras de Dios son en el sí y en el amén. Dios entonces nos llama a nosotros a creer en su soberanía a través de este texto. Nos llama a creer en su poder y nos llama a creer en su fidelidad. Giovanni, ¿usted por qué dice eso? ¿Recuerdan cómo cruzaron el Jordán? A remo, a barca, nadando. ¿No le parece a usted muy descabellado que van los sacerdotes con el ancla, con el arca del pacto, y atrás vienen los otros, de unos a otros había una distancia como de aquí a donde, yo creo que donde está el hermano, más o menos, y mientras los que estaban adelante están caminando, el Jordán no se abre hasta que los que están atrás con sus tobillos tocan el agua? ¿Ha notado usted que los ríos no son planos? ¿Usted sabe dónde estaba el agua de los que iba adelante? Mínimo en el cuello.
y estaban caminando, avanzando, creyendo en la promesa de Dios que iba a abrir el Jordán. Y nos va a decir el texto que pasaron ¿en qué? En seco, en seco. Dios cumplió su palabra. ¿Usted cree que Dios es soberano y gobierna su creación? Amén. ¿Usted cree que Dios tiene el poder para cumplir las promesas que ha hecho? ¿Y cree que es fiel? Amén. Entonces Dios nos hace este llamado hoy a que creamos en sus promesas. De esta mañana el Señor, en el verso 43, de esta manera el Señor de Israel, toda la tierra que le había jurado dar a sus padres. Toda la tierra. Dios cumplió lo que había prometido. Yo creo que eso que leíamos de Josué en el capítulo 1 nos debe ayudar a pensar a usted y a mí. Eso que sonaba chistoso con la pisada de los pies. Y es que las promesas de Dios a nuestra vida también tienen un momento, un tiempo y una georreferenciación. No son ilimitadas, no son como sin cordura, no. Nuestro Dios hace esas promesas y son específicas para momentos específicos y situaciones particulares. Pero eso no quiere decir que no debamos creer en ellas, no debamos confiar en ellas. Y ese texto, el verso 43 dice, la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron. Y de eso es lo que les hablaba ahorita, acción, poseer. No se las entregó. No le dijo, mira, quédate acá, te voy a traer el contrato, voy a ir a la notaría, vamos a marcar los límites, los linderos, ustedes saben de eso más que yo, y aquí usted recibe su tierra. No, la poseyeron. Ellos tuvieron que ir a pelear por esa tierra, tuvieron que caminar con agresividad. Recuerde el texto de Josué al principio, ¿qué le dijo? Te mando que seas, ¿qué? Esfuérzate y sé muy valiente. Eso no fue ni un chiste, no fue que algo al azar, no. Dios específicamente les pide, hey, van por ella. Entonces dice, se las entregó, pero ellos la poseyeron. Ellos fueron por ella, ellos se movieron. Y eso es lo que yo quiero hablar en este segundo punto. Y es, la obediencia es algo que se evidencia. O sea, la obediencia se ve. Usted lo puede notar. ¿Cuántos son papás acá? Un hijo obediente se ve, ¿sí o no? Si tiene dos o tres hijos, usted sabe cuál es el más obediente. Pero no porque cómo se peina, cómo se viste, sino por cómo actúa. Las acciones de nuestros hijos nos hacen decir, este es más obediente, este escucha, se deja guiar, se deja instruir. El otro toca doblar más rodilla, ¿cierto? En el caso de la fe, cuando les decía al principio, esta fe en dos dimensiones, la que Dios nos da para salvación, pero necesitamos caminar como un pueblo de Dios que hace ver que creemos en Dios. Hace muchos años, y se va a dar cuenta por la historia que son muchos años, cuando yo tenía pelo, imagínense cuántos años. Cuando yo tenía cabello y era largo. Bueno, el otro chiste es que yo vendo capilares, o sea, productos para el cabello, imagínense. Sí ve que Dios hace lo que quiere. Entonces, en ese tiempo yo estaba en un lugar arreglándome el cabello y la señora me dice, ¿usted es cristiano? Y yo, sí. Y yo me asusté. Y yo, ¿por qué? Se le nota. Usted me nota. Pero más que eso, porque yo no pude, de pronto fue como la miré, como le hablé, como la traté. Independientemente de eso, Dios permitió que ella se diera cuenta. Tener una fe que se evidencia implica que las personas que están en nuestro entorno puedan determinar que somos cristianos. Y no porque yo digo Giovanni cristiano, Giovanni hijo de Dios, Giovanni chalón, ¿cierto? No. Es básicamente por la forma en que vivimos, como oraba el pastor ahora, por la forma en que nosotros nos comportamos. Esa es una forma de evidenciar la fe. Pero este texto en el que estamos nos ayuda a pensar en algo con lo cual nosotros luchamos también. Y es, recordemos esto, aunque Dios cumplió toda su promesa,
No todos, no todo el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Si recuerdan, hubo una generación que no pudo entrar. Dios había determinado que el pueblo de Israel entrara a esa tierra, pero hubo una generación que murió en el desierto. Hubo una generación que se quedó de ladito. Y la pregunta usted podría hacerse en este momento: ¿y por qué esa generación? Básicamente esa generación no entró porque esa generación sufría de incredulidad. ¿Se acuerda? Moisés envía a los 12 espías. 10 dicen: allá nos va a ir muy mal a cada uno de nosotros, esto va a ser complejo, hay muchos enemigos, hay guerreros grandísimos, ciudades. No me imagino cuando vieron a Jericó y sus murallas lo que pudieron pensar. Pero 2 dijeron: hey, venga, no, allá hay una tierra donde fluye la leche y la miel. Caleb y Josué. Y de esa generación que muere en el desierto son las únicas 2 personas que ingresan, de esos que caminaron con Moisés, que ingresan a la tierra prometida. Y te hago esa pregunta, familia en la fe: ¿acaso tu incredulidad y mi incredulidad puede frustrar los planes eternos de Dios? ¿Eso los detiene? No, de ningún modo. De ningún modo eso puede frustrar los planes de Dios. La palabra nos ayuda a pensar eso en Romanos capítulo 3. Dice: entonces, ¿qué? Si algunos fueren infieles, ¿acaso su infidelidad anulará a Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, y todo hombre mentiroso. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si usted y yo decidimos creer y movernos a lo que Dios está haciendo, precioso. Vamos a ver la gloria de Dios desde lo que está sucediendo. Pero si no, Dios lo va a hacer y lo vamos a ver de lejos. Así como le pasó a nuestro hermano Moisés, que le tocó ver el ingreso a la tierra prometida de lejos. Él se quedó y vio de lejos. De ningún modo. Dios va a cumplir su promesa. Las promesas de Dios no se condicionan a una persona. Las promesas de Dios se condicionan a una historia, la historia de redención. Usted y yo, como cristianos, somos parte de una historia que Dios está escribiendo desde la fundación del mundo, aún antes de la fundación del mundo, porque antes de la fundación del mundo Él nos llamó a nosotros para su salvación. Y desde ahí, Dios ha venido construyendo una historia de redención y aquí estamos nosotros. Generaciones han pasado y generaciones postreras vendrán y Dios seguirá escribiendo su historia. Ahora nosotros somos los que debemos pensar si nos hacemos a un lado o si somos parte de lo que Dios está haciendo. Hebreos capítulo 3 verso 15 dice: si ustedes oyen, y dice un tiempo, oí su voz. No endurezcan sus corazones como en la provocación, porque quienes habiendo oído lo provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Mis hermanos, complicado esto de la incredulidad. La incredulidad no va a frustrar el plan de Dios, pero sí va a excluir al que no cree. Ese es el que va a quedar de ladito. Pero Dios sigue haciendo las cosas. La incredulidad no cambia lo que Dios está haciendo, pero endurece nuestro corazón. Genera desinterés, genera desánimo, genera agotamiento, permítame ser más coloquial, pereza, locha, excusas. Nos aleja de los propósitos de Dios y finalmente, ojo con eso, nos aleja de Dios.
Usted ha llegado a escuchar por ahí decir, es que el hermanito se enfrió. ¿Se ha escuchado eso o no? Un hermanito que se alejó. Es una expresión que usamos porque pensamos en una hoguera con carbones y si un carboncito se va haciendo a un lado, ¿qué pasa con ese carbón? Se apaga, se apaga. Entonces, yo quiero contarte parte de mi testimonio. Por gracia del Señor, soy cristiano más o menos hace 25 años. Por gracia, sí, 25 años más o menos. Y por gracia del Señor estuve en una iglesia cuadrangular, luego estuve en otra iglesia, sirviendo como apoyando una plantación. Entonces mire lo que yo viví hace 11 años. Eso es la primera vez que lo cuento, vean, la chiva. Hace aproximadamente 11 años tuve la oportunidad de servir en una iglesia desde su plantación. Créanme, mis hermanos, allí junto con la familia de pastores plantadores vimos la gloria de Dios. Estando allí, el Señor nos brindó a mi familia y a mí la convicción de irnos al redil. Este cambio no fue nada fácil, pero mi esposa estuvo orando durante un año para que Dios tocara mi corazón para tener este movimiento. Un año en silencio. Ella no me cogió cada domingo, otra vez, vamos al otro. No, un año estuvo orando en silencio. Finalmente Dios me guió a dejar todo donde estábamos y a irnos, así como pasó con Abraham en Génesis. Dejamos todo, la tierra, la parentela, y nos fuimos. Hoy yo agradezco al Señor por ese cambio, pero el proceso, familia, el trato del Señor en mi corazón no fue nada fácil. Yo puedo decirles que al comienzo yo estaba luchando con incredulidad. Mi corazón se estaba alejando del Señor. Yo seguía leyendo la palabra, seguía orando, pero no era lo mismo. Yo sentía una distancia con mi Señor. Empecé a sentir desinterés. Ya no quería ir a la iglesia. No estaba muy animado para estar en lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Y cuando alguna persona me decía, usted tiene un llamado del Señor, en mi interior yo estaba enojado, furioso. Había alta incredulidad en mi corazón. Le voy a decir, a tal grado fue mi enfriamiento, que el pastor Diego un día me preguntó, Joa, ¿cuál es el versículo de la Biblia que más te gusta? Si le pregunto a usted, usted lo saca de una, ¿sí o no? Inmediatamente llega a la mente. En blanco, familia. En blanco. Yo no tenía nada en mi mente y yo, ¡ay! Pero tampoco quedé preocupado. No creo que me preocupó mucho en ese momento. Debe ser como que se me falló la memoria. Básicamente había mucha incredulidad. Y haciendo este bosquejo precisamente, tuve un tiempo a solas con el Señor para romper en lágrimas, tocado por Él, amonestado por Él, confrontado por Él y consolado por Él. Piensa en esto. La demora no es un fracaso. Dios se puede tomar el tiempo que quiera para hacer lo que quiere hacer. Dios puede hacerlo como Él quiera, cuando Él quiera. Es soberano. Piensa en Abraham, 25 años esperando el chiste del hijo. 25 años. Y digo chiste porque la esposa se rió, ¿no? Hasta a ella le pareció un chiste. Pasaron 400 años del pueblo de Israel en Egipto. ¿Usted se imagina eso? 400 años. ¿Cuántas generaciones el pueblo de Israel en Egipto antes de escapar de allí? Y cuando llega el Señor, tienen que venir las plagas de Egipto y ninguna era suficiente para que el corazón del faraón se doblegara. Si ven Dios cómo actúa. 40 años pasó el pueblo de Dios en el desierto para cruzar el Jordán. Algunos dicen que eso eran 11 jornadas, máximo 2 semanas caminando. 40 años. Años. Ese es nuestro Dios. Piensa en esto, hermano. La demora no es un fracaso. La forma no es un fracaso. Dios siempre está obrando su perfecta voluntad en tu vida y en mi vida. Recordemos, somos, por gracia del Señor, parte de una historia más grande que nosotros.
Cuando usted piense en su iglesia local aquí, Redil el Retiro, no piense en usted, piense en sus hijos, piense en sus nietos, piense en cada persona que se va a añadir a este lugar. Porque esto no se trata de usted ni de mí, se trata del Señor y de la historia que está construyendo en medio de nosotros. Créame, nuestros pensamientos, los tuyos y los míos, son limitados, pero los de Dios son majestuosos. Recordemos pues, la fe verdadera produce obediencia en acción. Y ojo con esto, que me encantó. La acción muchas veces es esperar. ¿Esperar una acción? Pues sí, la palabra esperar es un verbo, entonces es una acción. El Salmo 135 dice, esperó en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. ¿Dónde está la palabra del salmista? ¿Dónde está la esperanza del Señor? La pastelería. ¿Dónde está la esperanza del Señor para el salmista? En la palabra de Dios. Mira lo que dijo Josué, capítulo 1, verso 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Para qué? Cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Mi hermano, tenga esperanza en la palabra del Señor. Josué 23:6 dice esto: esfuércese pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparte de ella ni a derecha ni a izquierda. Hermano, Dios está hablando a nosotros de forma muy clara. Eso no requiere una exégesis, hebreo, griego, arameo, ¿no? Es claro. Esperar no es fácil, pero debemos esforzarnos en esperar. ¿Cuántos saben que hay que esforzarse en esperar? ¿O usted espera relajado? Hay que ver yo a mis hijos en una fila, en un restaurante, por ejemplo, Crescent Waffles, que siempre hay fila, y que van a comer un helado. ¿Usted sabe cómo es esa fila? Esa fila dura como 3 horas, porque son 10 minutos, pero se me van como 3 horas. Quieto, niña, siéntese, espere un segundo, cantemos, juguemos, el número. Para esperar hay que esforzarse, familia. Esto implica también, porque vamos a esperar y nuestra esperanza está ¿en qué? En la palabra del Señor. ¿Y cómo vamos a tener esperanza en la palabra si no estudiamos la palabra? Entonces necesitamos responder a ese llamado de Josué. Guardemos la palabra, leamos la palabra, acerquémonos al texto escrito, llenémonos de esperanza. ¿Cómo nos llenamos de esperanza? Una manera, leyendo la palabra del Señor. ¿Cómo nos llenamos de esperanza? Escuchando la predicación. ¿Cómo nos llenamos de esperanza? Compartiendo con el hermano en la fe, con una conversación con nuestros hermanos mayores en la fe. Nos llenamos de esperanza. Nuestro desafío es ser valientes para no creer las mentiras que indudablemente aparecen en tiempos de crisis. Pero para ello tenemos la palabra. Mi hermano, que las situaciones de crisis, que el vaivén de los desafíos de la vida no me lo coja sin recursos. Que la palabra sea su esperanza. Y vamos a la parte 3 de este bosquejo. La promesa es mayor de lo que creemos y entendemos. Piensa en Josué capítulo 1. ¿Usted cree que esos hermanos allá sabían que iba a pasar todo eso? Pensemos. No filosofemos, pensemos. Dios dice, les voy a entregar esta tierra. ¿Usted cree que ellos se imaginaron que iban a caer unas murallas después de darle unas vueltas con unas trompetas? 7 más otras 6 el último día son 13. Pero, o sea, pueden ser 50 vueltas. ¿Cuántos creen que se va a caer un árbol después de 50 vueltas? Esas murallas medían como 3 metros de ancho porque ahí vivía gente. Imagínense lo grandes que eran.
Exacto, Jericó. Piensa en eso, mi hermano. ¿Quién iba a imaginar eso? Que iban a estar solo, ¿qué? Obedeciendo al Señor, y el Señor iba a derribar murallas. Cuando Dios nos dice, va a pasar esto, ¿usted qué dice? Amén. Pero uno dice, ¿y cómo? ¿Y cuándo? Pero el Señor es providente y soberano. Él lo hace a su manera y como Él quiere, como Él quiere. Yo creo que ellos sabían, cuando iban a cruzar el Jordán, ellos podrían pensar, seguramente, como con Moisés, Josué va a levantar una vara y esto se va a abrir. Pero Dios lo hizo diferente. Lo hizo diferente. Entonces, llegamos a esto. Cuando pensamos en las promesas, créanme mis hermanos, los pensamientos del Señor son mayores de lo que podemos entender usted y yo. Y Josué 21:44 nos lo muestra. El Señor le dio reposo en derredor. Y ahorita el pastor estaba orando en medio de las canciones y hablaba mucho de descanso. Este reposo es como un similar a descanso. Este reposo está muchas ocasiones en la Biblia y está señalando indudablemente a Cristo, y es lo que quiero que miremos juntos en esta mañana. Dice, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Oh, pues, en sus manos. No les llegó un correo solucionado, ni les llegó un paquete a la puerta, solucionado. Ni les llegó una plática a la cuenta bancaria, solucionado. No, Señor. Ellos caminaron, avanzaron y Dios cumplió su promesa. Este versículo nos va a mostrar el reposo en 3 dimensiones. Un reposo que ha sido militar, porque cuando ya les entregó la tierra, se acabó la guerra. Ya no tenemos que seguir saliendo a luchar. Ya se acaba la guerra. Entonces es un reposo militar. Dejaron de pelear. Ahora se establecieron en un lugar, en la tierra que Dios les había entregado. Político. Ellos venían como nómadas caminando por el desierto. Y en este estadio les dicen, a usted le toca este pedacito, a usted este pedacito, a usted este pedacito. Político. Ahí ya hay una estructura territorial. Ese territorio ya ellos saben, todo esto es nuestro, porque Dios nos lo ha entregado. Entonces tuvieron un reposo de sus enemigos, un reposo respecto a la tierra, un reposo externo y visible. Usted no sé, hay contextos donde uno dice que son complejos para vivir, ¿no? Sí, lugares difíciles de vivir. Si aquí hay alguien de Bogotá, me perdona. Bogotá yo creo que es una gran ciudad para trabajo, pero para mí es difícil. Y me parece una ciudad de alguna manera violenta. Porque uno como que a toda hora es como tensionadito. Entonces no me gusta, estuve viviendo allá un tiempo y trabajando y aún viajo a trabajar y no es una ciudad que disfruto. Pero no la disfruto porque como que yo estoy todo el tiempo en alerta, como que tensionado. Hay personas que les encanta ir y lo respeto, pero es como mi situación. Entonces piensa en este pueblo, vienen de guerra y mañana ¿quién iremos a vencer? ¿Qué pueblo vamos a vencer? Y ya, ¡pum!, reposo. Hermano, relájese, descanse, ya está todo listo, el Señor ha entregado esta tierra, no tenemos que seguir peleando. De hecho, si usted se pone a leer un poco más, va a encontrar que no se habían ido todas las otras enemigos de la tierra, pero fue porque Dios lo permitió, porque Él no quería que si desocupaban la tierra, como el pueblo de Israel aún no era suficientemente grande, podrían llegar animales y bestias del campo, entonces casi que los dejó como perímetro el Señor. Entonces llega este reposo, y este reposo fue real porque es el reposo fruto de la fidelidad de Dios, de la hermosura de Dios, de esa grandeza de Dios. Ese reposo lo entrega Dios a ellos a través de su fidelidad, una fidelidad a su palabra, cumpliendo su promesa. Pero es un reposo limitado.
Es un reposo que responde a un lugar, a un estadio, a este mundo, a este lado del sol. Es un reposo que dependía de su obediencia. De Deuteronomio 28 nos habla de la obediencia, dependía ese reposo. Este reposo no es un reposo completo. Recuerde lo que decía el pastor César ahora. Hay personas que están buscando descanso en descansar un domingo. Ese es un reposo físico. Durmió bien, se puso a ver televisión, la esposita lo consiente, chévere. Reposo físico, reposo de este mundo. Pero hay veces que tu corazón con ese reposo no descansa, que tu mente sigue inquieta, porque tú necesitas un reposo mayor. Entonces, ese reposo es el que vamos a ver. Dice John Owen, el reposo de Josué fue una imagen del reposo más excelente, del reposo espiritual que promete el Evangelio. Y esa es la preciosa noticia para ustedes y para mí en esta mañana. Jesucristo es el verdadero reposo. Jesucristo nos da reposo, y nos da reposo en esta manera, nos da reposo del peso de la ley. Recordemos que la ley fue dada para hacernos conocer nuestra incapacidad. Romanos 10:4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¡Qué hermosura! Recuerden que el pueblo judío vivía con la ley y a eso le metieron 632 mandamientos más para cómo cumplir la ley. Y de eso vamos a hablar enseguida. Pero ¿te imaginas cuánto pesaba la ley? Cuando usted y yo leemos la ley, solo digamos que amar a Dios sobre todas las cosas, que es ese primer mandamiento, que no tendrás dioses arriba de mí. Usted piensa en ese mandamiento y ya uno está cortico, ya se enredó. Dioses que no, ¿cuántas cosas en este mundo le damos un lugar a veces primero que a Dios? Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro trabajo. Y ese peso que genera esa incapacidad de cumplir la ley, Cristo se lo llevó por nosotros y nos dio reposo. Ahora el reposo de la culpa, del pecado. Romanos 8:1. Por tanto, escuche esto con sus ojitos, el corazón y las orejas. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. ¡Qué hermosura! Saber que para nosotros no hay condenación. Hay descanso en ese reposo que Cristo nos ha regalado. Porque estamos en Cristo, ya no hay culpa, ya no hay señalamiento. Es que usted fue, muy bien dicho, yo fui, pero ahora soy en Cristo. Reposo. Tercero, el reposo de intentar justificarnos por nuestras obras. ¿Cuántos saben que eso pesaba mucho? ¿Cuántos de nosotros intentamos, luchamos, cargamos una vida de fe en nuestras fuerzas? Eso fue pesadísimo. Uno tratar de tener una vida de religiosidad en nuestras fuerzas, agradar a Dios en nuestras fuerzas. Bendito sea el Señor por Jesucristo que nos justificó. Y recibimos esa justicia por la fe en Él. Familia, el verdadero reposo no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en medio de ellos. Él es el único que puede darnos descanso a nuestra alma fatigada por el pecado y por los afanes de este mundo. Esa es una frase de Miguel Núñez. Pero mayor aún que todos estos valiosos reposos que estamos leyendo. Hay uno mayor y por eso le digo, la noticia es más grande de lo que pensamos. Josué, Hebreos 4:8 dice, si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no hubiera hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en el reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Mis hermanos, qué precioso es esto.
nosotros estamos esperando la consumación de nuestro reposo. Piensa en esto. Yo no sé, hermano, si hoy usted ha escuchado una frase que dicen, usted ya le dio la vuelta a la vida. ¿La ha escuchado? Usted como que ya le dio la vuelta a la vida. ¿La ha escuchado alguna vez? Yo la escuché una vez y me quedó sonando. Y básicamente quiere decir como que ya estás en un estado de confort, Dios ha bendecido tus días, ha dado gracia, ha dado favor, tu familia está bien, todo pareciera funcionando y estás en un reposo físico y externo. Pero ese reposo de la venida de Cristo, que solo podemos disfrutar cuando estemos delante del Señor, que solo disfrutaremos en ese momento. Cuando todo está funcionando, ¿usted siente reposo? Como bendito Dios que todo está bien. ¿Usted siente ese descanso o no? ¿Cierto? Cuando se resuelve como que tienes desafíos financieros y Dios provee y tú, ay, descansé de esta deudita, de este desafío que tenía. Cuando tienes un familiar enfermo y Dios restaura su salud, descansé en esto. Ay, es un tipo de reposo. Pero el reposo que vamos a disfrutar usted y yo es un reposo eterno. Es un reposo que nos va a dar un descanso que yo creo que es aún inimaginable para nosotros, porque es un reposo en la plenitud de Cristo. Hoy nosotros vivimos esto que llamamos ya, pero todavía no. Dios nos entregó a Cristo. Su reino fue establecido. Lo vemos en Mateo una y otra vez. Pero estas promesas solo anticipan esa realidad postrera. Ese reposo eterno en la presencia de Dios. Usted y yo estamos en medio de un mundo caído, sí, pero estaremos en la plenitud de Cristo. Allí no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá envidia, no habrá nada de esas cosas. Cuando estemos delante del Señor, estaremos plenos, satisfechos, descansando en su regazo. Estaremos en la presencia de nuestro Señor, completos. Esto será ilimitado, será precioso. ¿Le anima a usted a pensar en esto? Sí. Piense en su situación actual y piense en eso, ¿cómo será? Yo creo que eso nos ayuda a añorar que Cristo venga por nosotros. Ahora pensemos en aplicaciones para nosotros en esta mañana. Hemos hablado de cómo nosotros debemos creer en las promesas de Dios. Hemos hablado que esa fe que obedece es una fe que se ve, que es evidente, que se vivencia, es una fe viva, que camina, que se mueve. Yo tengo un amigo que es misionero en México y él me decía, ¿estás teniendo problemas por tu testimonio como cristiano en Colombia? Yo no. Dice, tú no estás viviendo como cristiano. Porque si tú vives como cristiano, los pecadores deben sentirse incómodos al ver la santidad de Dios. Algo que está pasando contigo. Y yo, guante blanco para mí. Guante blanco. Si en nuestro entorno a ratos no se siente incómodo con nosotros, algo necesitamos pedir al Señor que nos ayude. Entonces yo quiero una aplicación, pensar en dos cosas. Y lo primero es, pensemos en la incredulidad. Y si tú estás luchando con esto, yo quiero que oremos al Señor y presentes al Señor todos esos argumentos que están endureciendo tu corazón. Que le manifiestes al Señor que anhelas someterte a su voluntad, así te esté costando tanto. Tanto. Santiago dice 4:6, pero él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Humildad es aceptar que me estoy poniendo incrédulo, que no me gusta. Recuerde esos alejar que le dije y piense en esta figura. Yo no sé si usted fue como yo alguna vez en mi vida que veía mucho Discovery National Geographic era que se llamaba. Nat Geo, creo que se llama ahora eso. Y yo recuerdo que cuando una manada de búfalos caminaba, generalmente atrás hay tigres o leones
atentos. Y adivinen ellos qué están esperando cazar. Ellos están esperando al búfalo débil, que generalmente se queda de la manada, se rezaga y justo cuando está solo, al ataque. Porque cuando están juntos no pueden contra toda la manada. Mi hermano, debemos luchar, despojarnos de la incredulidad para no quedarnos alejados de la manada. Porque nos va a dar pereza estar con los hermanos. No vamos a estar animados para seguir lo que Dios está haciendo. Oremos por eso y enseguida oramos por lo otro. Padre bueno, aquí estamos pues, tan desafiados por tu evangelio. Dios, es tan grande tu bondad. Hermanito, piensa en la grandeza de Dios. Estamos delante de un Dios poderoso que conoce tus pensamientos, aún lo profundo de tu corazón. Dios no puede ser burlado. Aprovecha este momento, mi hermano. Si hoy hay incredulidad en tu corazón, abre tus labiecitos ahí en voz baja y háblale a tu Dios. Yo puedo ayudarte, pero eres tú el que necesita venir a Él y confesar tu pecado. Papito Dios, ayúdanos. Queremos volvernos a ti. Perdónanos porque los desafíos de la vida nos hacen dudar de ti. Cuando tus promesas se demoran, dudamos de ti. Cuando como que no actúas como nosotros quisiéramos, dudamos de ti. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad. Y si hay orgullo en nosotros, Señor, ayúdanos a venir delante de ti con humildad, con una fe sencilla y decirte: Dios, te necesito de ese reposo que entregas cuando tus promesas se cumplen. Necesito de ese descanso para mi alma. Señor, que nuestra alma diga: tengo hambre y sed del Dios vivo, Señor. Por favor, diluye toda incredulidad, todo pensamiento contrario a tu voluntad, Señor, que se ha puesto en la cruz del Calvario, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Como nos lo dices en Romanos 8:1, Señor. Por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú nos has puesto en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en ti hay perdón, en ti hay gozo, hay esperanza, hay ánimo. Gracias te damos, Señor. Y finalmente yo quiero pensar en aquellos que de pronto hoy están muy desafiados y no se han acercado con regularidad al Evangelio por alguna razón. O eres nuevo. Yo quiero animarte, no sé si aquí tienen grupos pequeños o con qué regularidad se reúnen, pero yo quiero animarte, desafiarte a que como aplicación de esa fe que se mueve,
busques congregarte, como dice Hebreos 10:25. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Busca al Señor. Hoy se han levantado movimientos de que podemos ser ovejitas online. Eso no es verdad. La vida de la iglesia, el compartir con los hermanos, eso vivifica nuestra alma, anima nuestro espíritu, nos acerca al Señor. Yo te animo a congregarte, hermano. Te animo a unirte al cuerpo, a acercarte al cuerpo, a protegerte en el cuerpo que Dios te ha entregado, la familia que el Señor te ha entregado. Padre, gracias te damos, porque no estamos solos. En Josué vemos un pueblo que camina junto, pelea junto, enfrenta los desafíos para reclamar tus promesas juntos, Señor. Los vemos juntos dar las vueltas a Jericó. Los vemos juntos ir a enfrentar cada lugar y a tomar posesión de las tierras. Somos un pueblo unido, un cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ver el valor que hay de pertenecer a una comunidad de creyentes. Cómo mi hermano anima mi fe, cómo mi fe anima la de mi hermano, cómo la prueba que mi hermano enfrenta es mi motivo de oración, y cómo el milagro que mi hermano vive me ayuda a ver tu gloria una vez más. Ayúdanos, Dios, a amar la iglesia y a vivir la iglesia como lo que es. Somos tu pueblo, somos el pueblo de Dios. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.